Bueno, y aquí continuamos en Hiperconectados de Radio y estamos a punto de concretar una entrevista que yo hace tiempo tenía muchas ganas de tener aquí en el programa, y es una entrevista estelar realmente, esas de colección que le llamamos nosotros aquí en el programa. Primero voy a decir a mucha gente que me está preguntando la pregunta del día, atención, ¿qué es menester? Es la pregunta de hoy. ¿Qué es menester? 284-407-477. Juan de Pedro, cuando usted diga, me dice que sí lo tenemos, me dice que sí, ya está. Bueno, señoras y señores, decía que íbamos a tener una entrevista muy esperada por mí, alguien a quien yo admiro mucho y que he seguido en sus distintas ponencias, entrevistas que ha tenido en los últimos tiempos, y que realmente nos honra su presencia en nuestro programa. Claro. Estamos hablando del doctor José Edelstein, a quien tenemos en comunicación ya mismo con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Hiperconectados de Radio. Hola, buenas tardes, Tony. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, fantástico, José. José, te decía que justamente te admiro mucho todo tu trabajo. Siento que estoy hablando con un Messi de la física. Por lo menos. Gracias. No es cierto, pero gracias. Bueno, no. Yo sé que te tirás a menos, sos muy humilde, pero realmente te codeás con los más grandes a nivel mundial. Y esto es muy grato para los argentinos tenerte, que seas argentino. Hoy yo sé que estás trabajando en España. En este momento estás en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires, sí, recién llegado. ¿Estás de visita o por las fiestas? ¿Cómo es? Sí. Sí, en las fiestas todos los años vengo a fin de año, tengo acá a mis padres, mi hijo también, y familia, amigos, así que sí, casi siempre es muy raro el fin de año que me he quedado en Europa, pero alguno ha habido, pero la mayoría de las veces vengo para acá. Sí, yo estuve viendo un poquito tu historia y sé que te fuiste en momentos complicados para el país con destino de España, y allí realmente encontraste un lugar donde te pudiste desarrollar, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, me fui varias veces a Argentina, siempre en momentos complicados. La primera fue, yo era un niño, pero fue justo unos días antes del golpe del 76. Ajá. Luego, cuando me fui por última vez, digamos, fue a fines del 2004, pero realmente la decisión de irme fue producto del corralito, de la crisis de 2001. O sea, yo volví de Estados Unidos, de lo que fue mi segunda etapa postdoctoral a Argentina en finales de 2001, 1 de octubre de 2001. Entraba como investigador del CONICET en La Plata, en el Instituto de Física de La Plata, y bueno, un par de meses después ocurrió lo que ya acá no hace falta que explique, todos sabemos, que incluso en mi caso ni siquiera todavía no tenía ni cuenta bancaria, o sea que a mí el corralito a mí no me afectó porque no tenía ni cuenta bancaria todavía. Claro. Pero bueno, la devaluación que vino inmediatamente después fue una herida de muerte. Yo tenía en ese momento en la familia con 2 hijos. El único ingreso era mi sueldo de investigador del CONICET. Más o menos tenía que gastar medio sueldo en la nafta para llevar a los chicos al colegio. O sea, que era absolutamente imposible vivir en esas condiciones, y empecé a buscar de vuelta alguna alternativa afuera. Tardó un tiempo en llegar. De hecho, en realidad en 2003 ya tenía la información de que tenía una oferta para ir a España por 5 años, con posibilidades de que se convierta luego en un puesto permanente. En el momento la iba a rechazar, pero me dijeron que podía postergar un año la respuesta, entonces postergué un año y bueno, terminé yéndome por eso a fin de 2004, pero fue una ida que nació del corralito y de la crisis de 2001. Hay una foto muy impactante que estás con el doctor Hawkins. Ese momento para vos, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue eso? Bueno, la historia es larga, o sea, la hago corta, pero o sea, yo a él como colega, porque trabajamos, al final la comunidad de física teórica en el mundo es relativamente pequeña, entonces hay conferencias, congresos, entonces no era raro cruzárselo en los congresos. Eso ocurrió desde el 97, que es la primera vez que lo vi, ocurrió muchas veces. Pero claro, siempre Hawking estaba muy revestido de un aura que incluso uno veía que no era uno cualquiera en los congresos. Quizás estaban también en el congreso premios Nobel y gente también legendaria para los que estamos allí, pero Hawking tenía siempre como un plus, ¿no? Porque es como un personaje que no cualquiera es personaje de los Simpsons, o sea, es un personaje de la cultura popular. Claro, tal cual. Algo muy poco habitual en el mundo de la física. Entonces mi relación con él hasta el 2008 fue así distante, y de hecho desde la distancia parecía casi
se mezclaba la admiración por una parte, pero también como cierta sensación de molestia, ¿no? Porque él era el factor disruptivo en todas las conferencias. O sea, si estaba él, había prensa, había lío en torno suyo. Claro. Y en 2008 me tocó la posibilidad de, a partir de la creación de un premio en Santiago de Compostela, que se llama el Premio Fonseca, que iba a ser para divulgadores científicos o personas cuya vida fuera de alguna manera, no sé, icónica para la historia de la ciencia. Me comentaron que estaba esta idea de crear este premio. Yo justo había estado con Hawking en un congreso en Chile muy chiquitito, en el cual pude estar mucho más con él y con el entorno. Y entonces, cuando me dijeron esto, que yo había pensado, la idea era apuntar muy muy alto, yo dije, ¿por qué no probar con Hawking? Y me dijeron que no, que ni de casualidad Hawking, porque el único requisito que había era que viniera a retirar el premio. Entonces me dijeron, no va a venir ni de casualidad. Y yo dije, pero no sé, déjeme probar, o sea, no creo que tampoco es una oferta, es una propuesta indecente, o sea, es solamente decirle un premio, que además tenía una parte también en metálico, y bueno, finalmente me autorizaron a que lo consultara, y él me respondió que sí, que aceptaba el premio y que vendría a Santiago de Compostela. Mirá. Entonces, terminó viniendo en septiembre de 2008, y yo estuve, además de a cargo de toda la organización de la visita, que fue un trabajo bastante grande, o sea, para darte una idea, él tenía un asistente personal que viajó a Santiago antes, para ver lugar por los que él iba a pasar, porque bueno, además él tenía toda la cuestión de la discapacidad que hacía que Santiago de Compostela es una ciudad muy antigua, con empedrados, y bueno, había que mirar bien todos los sitios. Y luego cuando él vino fue una semana de una intensidad que cambió mi vida, desde luego, para siempre, también mi percepción de él, porque fue una semana estar con él casi las 24 horas, comiendo, cenando, yendo de un sitio al otro, entonces compartiendo muchos momentos, muchos muy emotivos. Claro. Alrededor suyo siempre se formaban situaciones muy muy emotivas, entonces cambió totalmente mi percepción de él, en el sentido que me puso un poco de cómo ve él la vida, ¿no? Y ves lo complejo que era para él vivir, y al mismo tiempo la alegría que tenía, la entrega, la generosidad, porque Santiago no paró de todo lo que se le propuso lo hizo, recibió a todo el mundo que lo quería ver, y a partir de ahí se desarrolló una cierta amistad. Por eso la foto, no sé qué foto viste, pero bueno, yo luego lo visité varias veces, cené con él en su casa, o sea, tuvimos una pequeña amistad dentro de lo que permitía, entre otras cosas, la diferencia de edad importante y las dificultades para comunicarse con él, porque era muy complicado charlar con él, porque él tardaba 1 minuto por palabra, entonces uno siempre se sentía incómodo en molestarlo y ¿qué pregunta le podés hacer para que valga la pena que le emplee tal cual 1 minuto en responderte? Tal cual, no, pero sabes que me pone la piel de gallina que me la cuentes así, ¿no? Porque realmente la foto a la que hago mención es una foto que realmente se ve como que están en un lugar, no sé si es un lugar que parece el hogar de uno de los dos, se ve familiar, digamos, están muy distendidos, y realmente me llamó la atención. Y ahora que me lo contás, de esa semana, me imagino lo que fue para vos, y obviamente, como me decís, te cambió la vida, ¿no? Y vos has escrito 3 libros. Yo tengo acá Einstein para perplejos, Antimateria, magia y poesía, y Cuerdas y supercuerdas, la naturaleza microscópica de las partículas y el espacio-tiempo. Que creo que está en francés, ¿no? Está en francés y en italiano este último, y el de Einstein para perplejos se tradujo al italiano. Ah, mira vos. Sí. Son escritos los 2 primeros que mencionaste con un colega, amigo mío que se llama Andrés Gomberov, chileno, que es físico teórico también, y el de Cuerdas y supercuerdas con Gastón Giribet, que es argentino, profesor de la Universidad de Nueva York. Bueno, con ellos los escribí, sí, son libros de los que estoy muy muy orgulloso y contento. Lamentablemente son casi imposibles de conseguir hoy, pero bueno. Sí. Qué lástima, ¿no? O sea, en físico. Tema del mundo editorial. Claro. Sí, pero el mundo editorial es así. O sea, bueno, sí, en la versión digital probablemente se puedan conseguir todos fácilmente, pero si uno quiere el libro físico, no lo puedes conseguir. No sé ahora mismo cuál es la situación. A mí me cuesta conseguirlo yo, así que me imagino que los lectores lo tendrán difícil. Sí. Bueno, y acá tocas varias cosas, y te escuché a vos decir que en la teoría vos encontraste un lugar donde realmente te sentís muy cómodo, y para ser un teórico tenés que ser un gran observador. ¿Cuánto es que te pasás vos observando, digiriendo y esbozando teorías? Sí, no sé si tenés que ser un gran observador en el sentido habitual de la observación, pero justamente quizás en el mundo de las ideas es un mundo muy platónico, entonces en el fondo es como un mundo muy interior. Por eso también hay muchos grandes físicos, incluso de la historia,
que han sido personas con muy poca capacidad para conectarse con el mundo real que los rodea, ¿no? O sea, el caso quizás más paradigmático es Paul Dirac, que es el segundo para mí físico más grande del siglo XX después de Einstein. Uh-huh. Y Paul Dirac era una persona que casi no hablaba con nadie, o sea, era un tipo muy cerrado para adentro, muy parecido a Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory, sí. Claro, pero menos gracioso en la vida cotidiana, porque una persona con la que era muy difícil interactuar. Yo no lo conocí porque se murió cuando yo vivía cuando se murió, pero todavía no era físico, ¿no? Pero bueno, he conocido a mucha gente que lo conoció y las anécdotas con él son todas muy divertidas, porque son anécdotas de básicamente una persona que solo decía cosas que eran estrictamente indispensables. Entonces, claro, a veces tenía grandes dificultades para comprender la parte pragmática del lenguaje, que a veces uno dice cosas que no es importante en sí el contenido textual de lo que uno está diciendo, sino que la frase juega un papel, no sé, por ejemplo, para relajar una situación o cosas por el estilo. O sea, entonces, la observación en mi caso, si bien yo creo que no soy como Paul Dirac, pero bueno, sí que mi forma de disfrutar de la física, de la ciencia en general, es en el mundo más de las ideas. O sea, me gusta mucho ahora como divulgador saber también de los experimentos y cada vez me deslumbra más el ingenio de los colegas que los hacen. Sí. Los experimentos en física de partículas o en astrofísica o en cosmología son muy complejos. O sea, si uno escucha cuál es la idea de lo que quieren hacer, uno diría es imposible que funcione, y terminan funcionando siempre por ideas muy ingeniosas que resuelven problemas que parecen imposibles y que al final sí que tenían una vuelta de tuerca. Eso me encanta a mí. Entonces, claro, yo dedico... ¿Cuánto tiempo dedico a eso? Bueno, el que puedo, porque también es cierto que ahora que tengo la escritura de libros, conferencias, hago muchas actividades con artistas. Es una dimensión que estoy explorando en los últimos años. Sí. Tengo desde colaboraciones con una artista plástica argentina que reside en México, Irene Dubrovsky, hasta cosas musicales. Aquí en Argentina estuve con el grupo Universo Entre Canciones haciendo 2 giras este año, en abril y en septiembre. Ay, mira que espero que en 2024 vuelva a haber funciones también, ojalá que vaya bien al sur a visitarlos. Bueno, en fin, o sea, me gusta mucho el conocimiento y entonces disfruto mucho dedicándole horas a eso, las que puedo. Claro, seguro. Bueno, vamos un poquito a hablar de los temas que tanto apasiona a la gente, por lo menos a mí, y sé que en este programa mucha gente nos sigue por estos temas que tocamos, y quisiera charlar con vos un poco sobre lo que sabés, con estas observaciones que vos estás haciendo sobre otros trabajos de otros grandes científicos. ¿Qué se sabe, por ejemplo, del origen de la vida? ¿Qué se sabe? ¿Cómo pudo nacer? Bueno, a ver. Sí, es una excelente pregunta. Obviamente cae lejos de mi campo de especialización, pero te puedo decir lo que yo más o menos he leído o escucho. A veces tengo conversaciones. Tengo un ciclo que estoy haciendo hace un par de años de conversaciones, sobre todo desde la pandemia, de conversaciones con otros científicos especialistas en campos. Entonces me vienen a mí muy bien para aprender un poco de gente que es especialista en eso, por lo tanto me puede contar el último grito de la moda o lo último que se sabe. Sí. No sabemos bien, o sea, cómo pasó de no haber vida a haber vida. Digamos, una de las... hay unos experimentos muy famosos de hace varias décadas en los cuales se mostró que si uno en el laboratorio da descargas eléctricas a un conjunto de algunos elementos que sabemos que son parte de la vida, bueno, en ciertas condiciones es posible producir moléculas complejas que están presentes en la vida, pero que parecieran ser una condición necesaria pero no suficiente. En asteroides, en meteoritos se han encontrado también moléculas orgánicas, o sea, con carbono como estructura, muy grandes, digamos, algunas, y que son también partes del ladrillo, del Lego de la vida. Entonces, digamos que la percepción o la conjetura es que de algún modo la vida se produjo la vida por lo menos en escalas microscópicas, ¿no? Obviamente otra cosa es la vida del ser humano, ¿no? Pero la vida microscópica, la que dio lugar al primer organismo celular, digamos, es algo que se produce cuando uno tiene los elementos adecuados en presencia de los estímulos adecuados, que son grandes disponibilidades de energía,
por ejemplo, en la época en la que la Tierra tenía una actividad volcánica mucho más extrema, relámpagos, bueno, situaciones muy energéticas que puedan volcar, meter dentro de una coctelera la dosis suficiente de energía para que partes de moléculas grandes que en principio no se juntarían, se junten, digamos. Y luego hay una dosis de azar, porque me imagino que es como una coctelera, si agitándolo correctamente, pues sale algo, agitándolo de otra manera sale otra cosa. Ahora, no lo hemos podido, o sea, solo estaremos seguros de que eso es así cuando seamos capaces de reproducirlo en un laboratorio de manera convincente. Tenemos ahora elementos que apuntan en esa dirección y son más o menos los que te digo. O sea, se han traído muestras de cometas, hemos ya logrado aterrizar una nave en un cometa hace unos pocos años en Rosetta, que ha analizado el material que tiene esa nave, que tiene el cometa, y ha encontrado que están todos estos elementos y moléculas crecientemente cada vez más complejas, pero tengamos en cuenta que para la vida hace falta moléculas que son estructura de carbono muy muy largas, que es como si uno necesitara un Lego con miles de piezas, ¿no? Entonces uno lo que encuentra son conjuntos de Legos de 10 piezas, de 20 piezas, de 50 piezas, pues en qué condiciones se juntan todas para formar algo mucho más grande no está del todo claro. O sea, lo tendremos 100% claro, insisto, cuando seamos capaces de reproducirlo. Exacto. Ahora, si uno hace una observación en la noche cósmica, ¿verdad? Uno ve obviamente el cielo quieto, pero en realidad nosotros nos estamos expandiendo, ¿no? El universo se expande y a una velocidad impresionante, y nosotros mismos como sistema planetario también estamos viajando, ¿verdad? Sí, no hay nada quieto en el universo. Y sí, lo lindo que yo lo cuento en muchas charlas y también en este espectáculo musical que te mencionaba antes, es parte del espectáculo, es contar esa historia. Es que cuando uno mira una noche estrellada, seguramente en un lugar como el que vos estás, porque en Santiago de Compostela está nublado todo el año, pero si uno tiene la posibilidad de ver una noche diáfana, uno ve un fondo negro con puntitos blancos, ¿no? Eso es lo que uno ve. La ciencia, como diría mi amigo Gomberov, es la capacidad de ver a la naturaleza entre líneas. Entonces si uno se pregunta por qué el fondo es negro y las estrellas o aquello que estemos viendo se ve como se ve, uno rápidamente se da cuenta que simplemente sabiendo que la gravedad es atractiva, o sea que dos estrellas se atraen, no existe repulsión gravitatoria sino solamente atracción. Entonces el hecho de que el cielo se vea quieto en la noche indica que el universo tuvo que haber tenido un origen, o tiene que ser infinito, pero no hay manera sino de que el universo esté quieto, porque si no debería estar cayendo hacia el centro, si es que hubiera centro. Claro, si es infinito no tiene centro, es una manera de evitar que caigan las estrellas y las galaxias, digamos, porque si no hay centro no hay a dónde caer. Pero si el universo fuera infinito y tuviera infinitas estrellas, para que es lo que te acabo de decir sea posible, entonces es fácil calcular y darse cuenta que debería ser luminosa la noche y no oscura. Entonces, a la pregunta de por qué la noche es oscura, que es una pregunta muy fácil de hacer y muy difícil de responder, se pudo realmente responder finalmente esa pregunta hace menos de un siglo, cuando se observó que primero se observó que hay más galaxias que la nuestra, eso se observó hace un siglo exactamente, y cuando se empezó a mirar la luz de esas galaxias se vio que uno puede tomar la luz y descomponerla en colores, como haría una gota de lluvia con la luz del sol, pero si uno lo hace en un laboratorio en unas condiciones más controladas, uno ve que no solo se produce el arco iris, sino que se producen colores muy particulares del arco iris. Uno puede descomponer esos colores y ver exactamente qué líneas de color se producen cuando uno descompone la luz que viene de una galaxia lejana. Cuando uno lo hace, uno comprueba de manera categórica que las galaxias están hechas de hidrógeno y de helio. Sí, porque estas líneas de colores son únicas para el hidrógeno, únicas para el helio y únicas para cada elemento de la tabla periódica. Entonces, si yo veo hidrógeno, sé que lo estoy viendo porque tiene las líneas del hidrógeno. Las del helio lo mismo. Pero lo que se observa es que son exactamente el patrón de líneas del hidrógeno, pero desplazados son más rojos de lo que deberían ser. Todos los colores están desplazados hacia el rojo. Entonces esto hay algo llamado el efecto Doppler, que es el que experimentamos cuando estamos en la calle, pasa una ambulancia y escuchamos que el sonido va de agudo a grave. Sí. Cuando algo emite una onda sonora y se acerca a nosotros se hace más aguda,
y cuando se aleja de nosotros se hace más grave. Y lo mismo ocurre con la luz. La luz cuando se acerca a nosotros se hace más aguda, que en términos de luz quiere decir más azul, y cuando se aleja se hace más rojiza, que es el equivalente a hacerse más grave. Entonces, cuando observamos otras galaxias vemos que todas están corridas hacia el rojo, están rojizas, como si se alejaran todas de nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que se alejen todas las galaxias de nosotros? Bueno, lo que descubrió Edwin Hubble, y antes que él, Georges Lemaitre, es que la explicación más sencilla es que no es que se estén alejando todas de nosotros porque les hemos hecho algo malo, sino porque el universo está en expansión, por lo tanto todas se alejan de todas. Claro. Claro, y para nosotros es imperceptible y estamos viajando a una gran velocidad. Y ¿hacia dónde vamos? Porque también se ha hablado sobre que estamos por fusionarnos en unos miles de años o millones de años. Miles de millones. Claro, miles de millones nos fusionaríamos con Andrómeda. Esto es así, ¿no? Sí, Andrómeda es una galaxia espiral más o menos como la Vía Láctea. Está relativamente cerca, unos 2 millones de años luz, o sea, también es bastante lejos, pero es para darte una idea de que es cerca en escalas astronómicas. Pensá que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de tamaño. Entonces los 2 millones de años luz entre una y la otra es como 20 veces el tamaño de la Vía Láctea. Entonces, si uno dibujara las dos galaxias, es simplemente, están 20 veces más lejos del tamaño que tienen cada una. Claro, la Andrómeda, a pesar de que el universo está en expansión y por lo tanto Andrómeda debería estar también alejándose, hay un efecto adicional al que te acabo de decir, que es que las galaxias además se mueven en la dirección que les toca moverse por la gravedad que tienen alrededor. Entonces, ¿qué pasa? La expansión del universo es tal que cuanto más lejos está una galaxia, a más velocidad se aleja. Andrómeda está tan cerca que la velocidad con la que se nos está acercando por su propia dinámica peculiar, o sea, porque simplemente está atraída por nosotros, es mayor que la velocidad con la que se aleja por la expansión del universo. Por eso Andrómeda se nos va a terminar viniendo encima, se van a fusionar las dos galaxias en unos 4.000 millones de años, pero las fusiones de galaxias son algo que estamos descubriendo, esto es muy muy reciente, así que creo que es bonito contarlo. Hemos descubierto que la Vía Láctea, y la descubridora, por cierto, la principal responsable de este descubrimiento fue una argentina que trabaja en Holanda, se llama Mina Helmi. Hemos descubierto que la Vía Láctea se ha tragado unas 15 galaxias en su vida, digamos. O sea, hay una especie de canibalismo galáctico, las galaxias se tragan unas a otras, en realidad por atracción gravitatoria, o sea, se terminan fusionando y empieza, si uno deja pasar suficiente tiempo, la galaxia que se forma, cuando se fusionan dos, termina toda girando como un todo. Pero lo que hemos observado en nuestra galaxia es que hay millones de estrellas que no están girando exactamente igual que está girando la galaxia, sino que tienen como un giro propio. Lo que revela que vienen de alguna otra galaxia más pequeñita que fue tragada por la Vía Láctea. Cuando se fusiona con Andrómeda, pues las dos empezarán a bailar un tango que durará mucho tiempo hasta que se fusionen y quede una sola galaxia, en la cual que no es de esperar que choquen estrellas unas con otras, ni mucho menos, porque aunque las galaxias tienen centenares de miles de millones de estrellas, son tan grandes que las estrellas son como puntitos que es casi imposible que choquen dos. Es tan grande el espacio que hay entre las estrellas. O sea, pensemos, para darles una idea, que el Sol y la estrella más cercana al Sol está a 4 años luz, y ya no te digo el tamaño del Sol, la distancia Sol-Tierra son 8 minutos luz. O sea que la estrella más cercana al Sol está más lejos del Sol que nosotros, en la misma proporción que 4 años respecto a 8 minutos. Entonces el universo, incluso en las galaxias, es sobre todo muy vacío, muy muy vacío. Son estrellas muy lejanas unas de otras. José, ¿en algún momento has puesto tu mirada sobre el tiempo y el espacio? Y la pregunta va a esto, ¿no? Yo sé que obviamente no se puede resolver todavía, pero ¿sería posible poder dominar el tiempo y el espacio, poder viajar en el tiempo y el espacio? Bueno, en el espacio sí, o sea, con un vuelo de España a Argentina estoy yendo de un punto del espacio a otro, o sea, que eso no es ningún problema. En el tiempo depende también, te podría decir que sí, o sea, hace media hora, si empezamos la conversación hace media hora,
vos y yo éramos media hora más jóvenes hace media hora que ahora, o sea que el tiempo viajamos. Lo que pasa es que cuando la gente pregunta lo que me acabas de preguntar vos, Tony, lo que quiere es viajar al pasado para modificar algo del pasado, o viajar al futuro para saber si quién va a ser el campeón del próximo mundial, cosas por el estilo, y luego traer esa información al presente. La teoría de la relatividad, que es la teoría del espacio-tiempo, o sea, es la teoría que a día de hoy funciona muy muy bien, y entonces es a la que le debemos preguntar estas cosas. Es curioso porque nos dice, no es muy clara en su respuesta a esto, o sea, de hecho la teoría es muy compleja y no parece obvio que la teoría impida este tipo de viajes. De hecho, por ejemplo, un famosísimo matemático que fue contemporáneo de Einstein y amigo de Einstein, Kurt Gödel, demostró que si el universo girara todo, como un todo, como si fuera una gran calecita que está girando toda junta, habría en el universo curvas cerradas en el tiempo, que serían como si vos viajaras hacia el futuro permanentemente y en un momento volvés a estar en el presente, en el lugar en el que estás ahora, ¿no? O sea, una especie de paseo cerrado, así como si vas a dar la vuelta a la manzana, que volvés al mismo punto, pero en el espacio-tiempo, o sea, que volvés al presente, lo cual, si algo así fuera posible, eso es incompatible con el concepto de causalidad. O sea, si algo así fuera posible, es muy fácil mostrar que no podés asegurar que las causas preceden a los efectos. Entonces, toda la ciencia es una construcción conceptual en la que hay leyes, y hay causas, y hay efectos. Entonces, si fuera posible algo así, sería como una especie de negación de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué creemos los físicos? Creemos que eso no es posible, pero de momento no es posible probarlo. Entonces, lo que existen son lo que se llaman conjeturas de protección cronológica. De hecho, Hawking fue uno de los autores de este tipo de conjeturas, que aseguran que si hay un lugar del universo en el cual algo así puede ocurrir, ese lugar está fuera del universo. O sea, es un lugar como, por ejemplo, el interior de un agujero negro, que es un lugar que, si bien uno puede caer en un agujero negro, por lo tanto el interior de un agujero negro uno diría es parte de nuestro universo, porque yo puedo caer en él en principio, pero si caigo no puedo volver. Entonces esa es un poco la idea. O sea, puede haber regiones del universo que sean como regiones espaciales, en las cuales si te vas para allá no puedes volver. Entonces, mientras hagas este tipo de travesuras que rompen la estructura de la ciencia en lugares de los que no puedes volver, ningún problema. Pero no creemos que sea posible hacer este tipo de volteretas en el espacio-tiempo en lugares en los que sí puedas volver. Porque si no, como te digo, imagínate, vos, Tony, estás ahora mismo en el estudio de radio, ¿sí? Imagínate vos fueras capaz de dar una vuelta en el espacio-tiempo de manera que reaparezcas ahora mismo, pero al lado mío. Y nada te impide dar una segunda vuelta en la cual apareces ahora mismo a una cuadra donde estoy yo. Entonces, si das un número suficiente de vueltas, estarías en todos lados al mismo tiempo. Y obviamente, si estuvieras en todos lados al mismo tiempo, quiere decir que tu posición no se puede calcular, porque puedes estar estás en todos lados al mismo tiempo. No existe la posibilidad de calcular una trayectoria de tuya. Por lo tanto, no existe la posibilidad de calcular la trayectoria de un planeta. Un planeta también podría hacer la misma travesura que acabas de hacer vos. Entonces creemos que algo así no es posible, pero no es obvio que la teoría lo impida. Es impresionante, ¿no? Porque, digo, uno cuando observa, y sabemos que cuando uno observa el cielo y ve estrellas en el cielo, estás viendo el pasado de aquellas, ¿no? A través de la observación sí podemos tener esa información del pasado. Y acá va una pregunta más. ¿Podría llegar a darse el caso que podamos nosotros mismos ver nuestro pasado de la Tierra? Mira qué pregunta, ¿no? Sí, está muy bueno. No, o sea, con la observación no solo es que podemos ver el pasado, sino que solo podemos ver el pasado. O sea, estamos condenados a todo lo que vemos es pasado. O sea, vos ahora mismo, bueno, yo no te estoy viendo, pero suponete que está, como en todos los estudios, estará la persona que está operando el estudio, que le estará viendo a través de un vidrio. Lo que estás viendo es el pasado de esa persona. Lo que pasa es que la luz tarda en llegar desde su cuerpo a tus ojos tan poquitito que es medio ridículo pensar que es el pasado, porque estamos hablando de unos pocos metros de fracciones del tipo milmillonésima de segundo, ¿no? Son cantidad de tiempo muy pequeñas. En cambio, en el cielo, la estrella más cercana, o sea, el propio Sol, que está aparentemente acá nomás, lo vemos enorme al Sol comparado con el resto de las estrellas, está a 8 minutos
y 17 segundos de nosotros. O sea, la luz que nos envía tarda eso en llegar. O sea que el Sol podría haber muerto hace 7 minutos y no nos enteraremos hasta dentro de 1 minuto y 17 segundos. Por supuesto, no hay motivos para que la gente no salga corriendo de sus casas, no hay motivos para que el Sol le pase nada. Confiamos en que el Sol, digamos, tenemos una teoría estelar, vemos al Sol y confiamos en que básicamente, aunque lo que vemos es su pasado, bueno, pues seguirá ardiendo más o menos de la misma manera que lo venimos observando hace mucho tiempo, ¿no? Lo que no podemos ver es el futuro. Claro. Ahora, ¿podemos vernos a nosotros mismos nuestro propio pasado? Bueno, es una pregunta, una linda pregunta, y en realidad estrictamente, bueno, no nosotros, pero sí otra persona. O sea, si te mandamos a Boston en una misión en un cohete y viajás muy lejos, cuando apuntes tu telescopio a la Tierra, bueno, depende a qué distancia estés de la Tierra, estarás viendo el pasado de la Tierra. Si estás a 1 año luz de la Tierra, estarás viendo lo que ocurrió hace 1 año, etcétera, etcétera. Eso en realidad también tiene un poco de trampa lo que te acabo de decir, porque también es cierto que si vos estás a 4 años luz, como está por ejemplo el par de estrellas Alpha Centauri, que es el más cercano a nosotros después del Sol, realmente con el telescopio ves un puntito. Claro. Entonces, si en Alpha Centauri hubiera una civilización que está ahora mismo jugando a la final de su mundial, no lo podés ver con un telescopio. Con un telescopio ves un puntito que es la estrella, y a duras penas podés ver que tiene planetas, porque cada tanto el brillo de la estrella cambia un poquitito y descubrís que son planetas que pasan por delante. Claro. Pero entonces, bueno, irse muy lejos y mirar por el telescopio y ver a Napoleón perder la batalla de Waterloo no es posible. Eso no es posible. Bueno, otra de las cuestiones también interesantes es el tema de si existen o no distintas dimensiones. Y acá, así como vos me graficaste que la luz se puede dividir en un prisma y se pueden ver distintos rangos de luz, te pregunto si el universo también podría tener distintos rangos, ¿no? Y ser multiverso. Sí, bueno, cada pregunta que me haces podríamos estar 4 horas hablando de ella. Sí, lo sé, y me duele porque no tengo tanto tiempo. No, me imagino, pero déjame empezar por lo primero, por las dimensiones. ¿No? Las dimensiones, normalmente decimos que hay 3 dimensiones porque cuando miramos cualquier cosa está alto, ancho y largo. En cualquier dirección que miremos pareciera que hay 3 dimensiones espaciales. A raíz de las ideas de Einstein de la relatividad, otro matemático, de hecho, que se llama Minkowski, se dio cuenta de que la relatividad es una teoría que tiene sentido si uno piensa que el tiempo también es una dimensión. Entonces hemos aprendido los físicos, a pesar de que es abstracto y complejo, pero hemos aprendido que el tiempo también es una dimensión, es una 4ª dimensión, y la relatividad es una teoría que se escribe en 4 dimensiones espacio-temporales. La pregunta es si puede haber más dimensiones que al principio nos choquen mucho, como el tiempo en su momento, pero que por el mismo motivo puede haber más dimensiones. Bueno, un ilustre compatriota nuestro, el que sí es de verdad el Messi de la física, es Juan Martín Maldacena, un físico argentino que está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde estuvo Einstein, por ejemplo, con el mismo puesto, digamos, que tenía Einstein. Él, hace 25 años, propuso la posibilidad de que, de alguna manera, la resolución con la cual uno ve un sistema físico, o sea, si yo lo veo con más pixelado o menos pixelado, por así decirlo, podría ser una 5ª dimensión a sumar al tiempo y al espacio, y de hecho puso esta idea en términos muy concretos. O sea, quiero que la gente recuerde que obviamente cuando yo estoy charlando con vos no puedo escribir fórmulas matemáticas ni hablar mucho en términos técnicos, pero cuando alguien propone en la ciencia este tipo de ideas, tiene ecuaciones al lado, ¿no? que le dan sentido a esto. La idea de Maldacena tiene tanto sentido que se ha convertido en el trabajo más citado de la historia de la física. O sea, el trabajo más referenciado por otros autores de la historia de la física. Es una idea abstracta, conjetural, que tiene evidencias que la apoyan, pero que no podemos demostrar que sea cierta. Es muy, muy difícil poder demostrar que es cierta, pero pareciera ser cierta, digamos, tiene indicios de que podría ser cierta. Luego, la teoría de cuerdas, que es una teoría que es la que utilizamos para tratar de describir el universo en sus escalas más pequeñas, predice en forma unívoca que las dimensiones del espacio-tiempo son 10. Esto es algo muy chocante porque uno diría, pero está mal, la teoría no puede predecir 10 dimensiones y solo hay 4, 3 espaciales y el tiempo. Sin embargo, predice 10 y no 9 ni 11. En cambio, las teorías que tenemos, la teoría de la relatividad, por ejemplo, no predice 4 dimensiones. Uno le dice a la teoría que tiene 4 dimensiones del espacio y del tiempo,
pero la teoría, si uno le dice que tiene 18, la teoría se comporta exactamente igual. O sea, la teoría es totalmente aséptica frente al número de dimensiones que se los tiene que dar uno desde afuera. Entonces ahí uno le cambia un poquitito el chip, porque uno dice, si la teoría de cuerdas es una teoría microscópica del espacio-tiempo, entonces debería explicar propiedades del espacio-tiempo, como por ejemplo el número de dimensiones. Entonces que la predicción sea única en la teoría de cuerdas es interesante, porque así como la teoría atómica del átomo de cobre termina explicando por qué cuando yo tengo un montón de cobre, tengo un cable conductor eléctrico, o sea, la propiedad de la conductividad eléctrica del cobre está escondida en la propiedad de un solo átomo, entonces que el número de dimensiones del espacio-tiempo esté escondida en la estructura microscópica del espacio-tiempo suena muy bien. Ahora, la teoría de cuerdas tiene, bueno, un montón de otras complicaciones que no nos va a dar tiempo de abordar, pero me acuerdo de la otra pregunta que me hiciste y con esto voy a cerrar con una pirueta. Dale. Que es el tema del multiverso. La teoría de cuerdas también parece muy proclive a apoyar la idea del multiverso, o sea, de que hay muchos universos, o sea, pensémoslo con los planetas, o sea, con los planetas sí que podemos levantar el telescopio y ver que hay muchísimos planetas. Sí. Y nosotros vivimos en uno particular con ciertas características, pero hay otros con características diferentes. Digamos que en el caso del multiverso tenemos una imposibilidad manifiesta de poder ver otros universos. Por construcción los otros universos son inaccesibles desde el nuestro. Sin embargo, hay un montón de argumentos teóricos que muestran como más natural ese escenario que el contrario. Claro. O sea, uno podría decir esto no es ciencia porque no puedo comprobar que existan, pero lo único que digo es que muchas ideas de la física teórica y muchas características de nuestro universo son más fáciles de entender si nuestro universo es uno de muchos. Si fuera el único, es más difícil de entender. O sea, nuestro universo tiene algunas rarezas. Siempre me gusta poner el ejemplo de imagínate una persona de la época de las cavernas. La primera persona que salió de una caverna, imagínate que se encontró una jirafa. Claro. Y entonces vuelve a la caverna para contarle al resto de la gente lo que vio, y tiene dos maneras de contarlo. Puede decir, acabo de ver un ser, o sea, puede decir, acabo de salir ahí afuera, y todos los seres de allá afuera tienen el cuello larguísimo, y no entiendo por qué. O podría decir, acabo de salir afuera, vi un ser con un cuello largo, nosotros tenemos un cuello más corto, por lo tanto, sospecho que hay seres con cuellos de tamaño variable en la naturaleza. Claro. Sabemos que tendría razón el segundo, porque hemos visto la variedad de animales que hay en la Tierra. Sin embargo, con la evidencia de haber visto solo una jirafa, pues no está claro cuál es la versión correcta. Nosotros solo podemos ver un universo. Entonces, deducir que este universo jirafa que tenemos, que tiene características muy, muy raras, es realmente el único, es menos natural que deducir que hay un montón y que nosotros vivimos en uno de ellos. Fascinante. Toda la charla que hemos tenido, me he quedado sin tiempo y con dolor te lo digo, porque seguiría charlando con vos horas, da para muchísimo más. Quiero agradecerte, José, que te hayas hecho un tiempito para nosotros, para Hiperconectados de Radio, para Radio 3, poderte tener es un lujo, realmente, poder charlar de estos temas. En nuestro programa le hemos dedicado durante mucho tiempo, a esta clase de temas, este temario, y tenerte realmente es un corolario, nos honra muchísimo, y quiero, desearte lo mejor para tu estadía aquí en Argentina, y que sigas trabajando, y que obviamente no sea la última vez que nos podemos contactar con vos, porque quiero seguir charlándonos el año que viene seguramente de muchísimos temas y abordarlos con mayor profundidad, quizás de a uno, ¿no? Muchas gracias, Tony. Bueno, fui una sola vez a Trelew en mi vida, que fue para el eclipse de hace unos 3 años. Sí. Así que espero poder volver y que no sea necesario un eclipse para un lindo motivo el del eclipse, pero bueno. Sí. Si hay que esperar el siguiente eclipse, quizás ya no pueda volver en mi vida, pero ojalá que pueda volver, porque yo estudié en Bariloche, o sea, tengo que todavía queda mucho hacia el sur de Argentina, pero me falta mucho por conocer y me encantaría poder hacerlo. Bueno, sería un honor tenerte aquí en el estudio, eso sería ya desde ya algo extraordinario para nosotros. Bueno, ojalá que se dé. Bueno, José, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y será hasta la próxima.
Un abrazo grande, Tony. Chao, cariños. Cariños. Bueno, José Edelstein. Un lujo que uno se da. Un lujo de la vida que nos hemos dado. Sí, la verdad que sí. Profesor de física, investigador, escritor y divulgador científico. Ejerce como profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela y como investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Se ha hecho un tiempito para hablar del universo con nosotros y me ha quedado tanto temario para poder seguir hablando. Te digo, yo tenía ya una hoja de ruta de preguntas para hacerle y me he quedado con... Usted se olvida el poco tiempo que tenemos acá, ¿no? Realmente. Claro. Realmente era para hacer... Tenemos que hacer un programa solo para él. Solo para él. Bueno, pero ¿sabe qué? Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Me están pidiendo el señor operador inmediatamente hacer una pausa. Pero regresamos. Al regreso tengo una visita acá. Bueno. Una visita, no es extraordinaria porque esto cada martes lo tenemos acá. Es un rompepinoto. Alejandro La Roca Murillo. Ay, ¿cómo dice rompepinoto? Vamos a la pausa. Enseguida regresamos aquí en Hiperconectados de Radio.